Hola, me presento, yo soy Noelia y lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Laia y a Casa de Luna por esta oportunidad de que podamos estar un ratito, sobre todo, conversando. Esta idea de este vídeo surgió de una propuesta de Laia, que es la creadora de Casa de Luna, en la que ella me habló un poquito de su interés en que yo trasladara mi trabajo con las mamás. Y es que, bueno, de mi propia experiencia y de mi profesión, pues ha surgido un gran proyecto que se llama ADARA, que es una asociación de mujeres y madres conscientes que se encuentra en Murcia. Bueno, voy a hablar un poquito de mí para que me conozcáis. Yo soy, como he dicho, Noelia y soy psicóloga especializada en la parte de perinatal, aunque eso no me excluye de trabajar con adultos, sobre todo con mujeres. En un principio no fue por elección propia, sino porque por mi forma de ser, tal vez, o bueno, no creo en las casualidades, sino en la causalidad, pues me he ido encontrando a mujeres muy importantes y maravillosas con un proceso vivencial en el que he podido ver muchas heridas que tienen que ver con la parte femenina. Y cuando yo estaba embarazada y di a luz a mi bebé, también empezaron a aproximarse a mí otras mujeres que estaban en ese mismo momento, en la maternidad y en el encuentro con su bebé y con ella misma. Entonces, pues bueno, pues como no existen las casualidades, dada la causalidad de que venían muchas más mamás, pues formé el proyecto de ADARA, que es, como he dicho, la Asociación de Mujeres y Madres Conscientes, que estamos en Murcia, junto con otra compañera que lleva la parte de feminidad, que se llama Lucía. Y estaremos a vuestra disposición si así lo necesitáis o no lo pedís. Voy a hablar un poquito más de la psicología perinatal, porque es una rama de la psicología poco habitual, por decirlo así. En Murcia somos muy pocos los que estamos en esta parte de la psicología, y a nivel de España por fin existe una asociación de psicólogos perinatales. Nos ha costado un poquito, pero por fin ya está reflejada esa figura, lleva muy poco tiempo, por eso el que a lo mejor no te suene esto de psicología perinatal, ¿qué es? La psicología perinatal engloba desde el proceso en el que la futura mamá empezó a pensar en ser madre, en esa idea, a todo el proceso que le lleva a quedarse embarazada, si nos ha costado más, si nos ha costado menos, todo el momento del embarazo, los 9 meses, el parto, el posparto, el puerperio, y algunos estudios nos hablan de la importancia de mantener esta atención que hace un psicólogo perinatal, y la atención también importante hasta los 2 años de vida del bebé o más allá, depende del proceso y de la persona. ¿Qué trabajamos en psicología perinatal? Pues trabajamos el encuentro de esa mujer, como he dicho y adelantado ya, con su bebé, pero es que además trabajamos también el encuentro de esa mujer con su propia sombra. ¿Qué es esto de la sombra? ¿No? Muchas me preguntan esto. La sombra es aquello que hemos tirado atrás, que no queremos ver, que no nos hemos dado cuenta que tenemos, o bueno, todo aquello que no nos gusta de nosotras mismas, de nuestra vida. Eso es la sombra, ¿no? Lo hemos dejado atrás, y es como cuando el sol nos da por delante, surge una sombra detrás que sabemos que está, pero no vemos. ¿Qué pasa? Que hay momentos en la vida o con circunstancias que nos suceden que nos traen esa sombra, nos la ponen delante. Siguiendo con esa metáfora que te traía del sol, como cuando el sol nos da por detrás, por la espalda, y la sombra se coloca delante, y entonces sí puedes ver tu sombra. Y de hecho, por ejemplo, mi hijo juega a pisar esa sombra, ¿no? Es como, ¿qué es esto que está delante que no veo habitualmente? Pues eso nos pasa cuando somos madres. Nos demos más cuenta, nos demos menos cuenta, nos cueste más, nos cueste menos. El momento de gestar un bebé y el momento de dar a luz es un momento de parir nuestra propia sombra. Nace un niño y nace una madre. Y esto sucede, no exactamente igual, pero sucede cuando somos primerizas, como en los siguientes partos e embarazos. Lo que pasa es que la madre ya ha despertado un papel, o un rostro, que ahora os hablaré un poquito del rostro, que conlleva esta parte de la maternidad. Pues ha despertado esa figura, ese rol, ese arquetipo, como lo queramos llamar, o ese rostro. Entonces le va a costar un poquito menos asimilar esta sombra, porque ya se ha encontrado con ella anteriormente. Pero eso no quiere decir que no esté. Y la verdad es que es importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque he visto muchos casos, y aquí en Adara atendemos a bastantes madres, que lo que les ha sucedido y les sucede es que se han encontrado de golpe con su sombra y que no la tenían en cuenta.
unido a otras cosas que ahora os comentaré y que sobre todo podré comentar con la oportunidad que me ha dado Laia de poder hacer un curso con vosotras. Pero bueno, ahora os resumiré algunas de las ideas. Entonces, la psicología perinatal, como os decía, engloba todo este proceso más el proceso hormonal y fisiológico que la mujer está viviendo, cómo influye en su psicología y en su emocionalidad y en el vínculo que va a formar con su bebé. ¿Por qué insisto en esto del vínculo o le he puesto un énfasis? Y voy a insistir un poquito más. Porque el vínculo materno-filial es sumamente importante para que el niño o la niña construya su propia psique. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el bebé se encuentra físicamente fuera de la barriga de mamá y se encuentra en el piel con su mamá, no solamente es la piel, las hormonas, todo eso que está sucediendo lo que hay que tener en cuenta, sino que hay que tener en cuenta que hay algo invisible que le llamamos vínculo entre esa mamá y ese bebé que se ha podido conformar en la barriga de mamá, puede que no, normalmente sí se conforma un cierto vínculo, pero que haya vínculo no se transforma a la hora del parto y ese recibimiento del bebé y también de tu propia sombra. El vínculo se gesta y se pare y el vínculo se debe de poder trabajar y mantener. No por haber tenido un buen embarazo va a haber un buen vínculo, ni por haber tenido un mal embarazo va a haber un mal vínculo. El vínculo es algo que hay que seguir manteniendo y gestando, ¿no? Es como cuando la bebé estaba en la barriga y le poníamos todo esto para los nutrientes, la conciencia, le dábamos para que creciera. Pues el vínculo se puede parir o se puede crear. El vínculo se puede mantener o se puede romper. Va a depender un poco del proceso de esa mamá y de ese bebé. Y a través del vínculo, de la simbiosis que siente el bebé con su mamá, el bebé va a poder estructurar su personalidad y lo que llamamos el carácter. Nacemos con un cierto temperamento que tiene que ver con características biológicas y también con cuestiones del alma, pero eso ya me meteré en otro momento, porque es más extenso e intenso. Y también tiene que ver con, que el carácter tiene que ver, como iba diciendo, con la educación, con el vínculo y con ese desarrollo del temperamento. Entonces, para que os deis cuenta de la importancia de esto, cuando nacemos con nuestra psique o nuestra mente desestructurada. Es como si fueran piezas de puzzle diferentes que a través de ese contacto con la mamá, de esa psique estructurada que tiene la mamá, voy a ir dándome cuenta de cómo encajan esas piezas. Todo esto es inconsciente, es a través de la simbiosis y a través del, sobre todo, el piel con piel, la emocionalidad de la madre y del momento vital también de esa madre y de la familia, no me olvido de eso, aunque ahora estoy muy centrada en la mamá. Todo esto va a dificultar o favorecer esa estructuración, ¿vale? Esa primera estructuración va a conformar el núcleo más importante que tenemos como personas. En los 2 primeros años de vida conformamos esa estructuración. Hasta los 6-7 años estamos terminando de encajar las piezas, ¿no? Pero ya sabemos dónde van. Y estamos terminando de ver ese puzzle conformado. A partir de los 6-7, lo que vamos a hacer son pinceladas. Vamos a poner en práctica todo eso que hemos aprendido para hacer huella, ¿no? Cuantas más veces lo repito, más huella se hace, más a la superficie está. Es como que está más a la piel y entonces lo puedo tener más accesible. Si no, mi mente lo va a guardar en cajones, que están ahí, pero están detrás. Y después, en la adolescencia, volveremos a cuestionarnos todo esto que hemos hecho en los 2 primeros años de vida. Si tenemos una adolescencia bien estructurada y bien entendida también por el exterior, se nos va a permitir hacer eso. Poder cuestionarnos todo lo que hemos estructurado en los 2 primeros años de vida, que tiene que ver con guiones de vida, con mandatos, con introyectos, con creencias y con la conexión o desconexión con nuestra propia necesidad y nuestro espíritu. O nuestro yo. En yoga le digo en yoga. Uy, me sale la profesora de yoga. En psicología hablamos del yo, ¿vale? Bueno, por eso es tan importante la psicología perinatal y por eso es tan importante el proceso de maternidad. Y yo te animo a que si estás en este puerperio, más allá de la cuarentena, sino los 2-3 años de vida de tu bebé,
revises todo esto porque le estás dando la base con la que va a ser mayor, con lo que va a ser adulto o adulta. Entonces, yo siempre he pensado que es responsabilidad de los que decidimos traer al mundo otra vida el poder revisar todo esto. Bueno, continúo. También me he formado, me ha salido ya, me ha salido de repente esto de que soy profesora de yoga, soy profesora de Hatha Yoga de IMK, dos tipos de yoga que a mí me gustan, lo que pasa es que el IMK para mí ha sido todo un descubrimiento y un proceso sanador, ¿no? Igual que si hubiera hecho una terapia incluso más. Soy psicoterapeuta y lo diferencio porque no es lo mismo ser psicólogo que ser psicoterapeuta. Un psicólogo es alguien que ha estudiado la licenciatura en psicología, que es mi caso, y luego algunos de nosotros, de los psicólogos, nos formamos como psicoterapeutas, que ya son másters o otra formación posterior, y que completa este proceso sobre todo para poder trabajar en consulta y en apoyo psicológico. Y en mi caso yo lo he completado y bueno, de varias ramas diferentes, que cualquiera que quiera saber un poquito más de esto, yo estaré encantada de contestarle por mail o por Facebook o a través de Casa de Luna. También soy quiromasajista, reflexóloga podal y manual y soy madre. Soy madre de un niño y bueno, que ha sido mi proceso de transformación más grande, en donde yo pude poner en práctica todo esto que yo os estoy comentando y donde he podido darme cuenta de la gran importancia que tiene este papel, el rol de la maternidad, y que poco cuidado está en la sociedad y por las mujeres también, ¿no? Se habla cada vez más de feminidad, pero muy poco de maternidad consciente. Cada vez hay más compañeras que están hablando de esta parte, pero es importante que le pongamos la parte de consciente, ¿no? Y ahí hay menos profesionales volcados en la conciencia de todo lo que implica para una mujer ser mamá. Entonces, con toda esta trayectoria y con mi maternidad, pues como os he comentado al comienzo, me dedico a las mamás. Mi trayectoria profesional, para que os deis cuenta de dónde viene todo esto, empezó con niños. Cuando estaba trabajando con niños me di cuenta de que la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los casos son los papás los que tienen realmente el problema, por llamarlo de alguna forma, los que tienen que mirar, los que tienen que darse de cuenta de lo que están poniendo en ese niño o esa niña. Porque si algo he aprendido es que los niños son nuestro mayor maestro o maestra y ellos solamente nos enseñan aquello que no queremos ver de nosotros, sobre todo cuando son muy muy pequeños. Estoy hablando, como he dicho, hasta los 3 años, 4 años. Después también nos enseñan muchas cosas, lo que pasa es que ya están un poco más contaminados con la sociedad. Y al comienzo de la vida del bebé, un resfriado, una enfermedad, un problema de agresividad, un problema de límites, pongo problemas por llamarle, ¿no? Alguna cuestión que se sale de lo que consideramos normal, la mayoría de las veces tiene que ver con un proceso interno al principio de la mamá, después de la familia, o incluso de la familia. Ahí mis compañeros de sistémica os hablarían un poquito más de la familia, en algún caso yo podré ilustraros, aunque no soy terapeuta sistémica, tengo algunas nociones. Entonces, como os iba diciendo, es muy importante tener en cuenta en qué momento me encuentro yo, cómo estoy asimilando y despertando este rol, para poder darte cuenta de lo que le pasa a tu hijo, por qué le pasa a tu hijo esto, y poder subsanarlo lo antes posible, porque como madres y como padres, lo que yo me di cuenta es que queremos hacerlo lo mejor posible y darle con todo el amor del mundo lo mejor que tenemos, lo que podemos y lo que queremos. Y insisto en eso, y lo que queremos, porque no estamos obligados a nada. Es mejor dejar de ser un mártir, o una mártir en este caso, y poder dar lo que realmente elegimos a nuestros hijos, porque entonces lo vamos a disfrutar. Entonces hay mamás que vienen a nosotras con problemáticas de los niños y la mayoría de los casos la atendemos a ellas, a los padres o a la familia, por esto que os comentaba. Hay un libro que yo te recomiendo tremendamente, que es de Laura Goodman, que es La maternidad, el encuentro con tu propia sombra, que si no lo has leído te lo aconsejo totalmente. Para empezar es básico y muy clarificador, si estás embarazada más aún, porque también te va a explicar el rol con el que recibimos a nuestros hijos. En esto voy a entrar muy poquito porque es algo más para ver caso por caso,
pero sí que quiero explicarte un poquito que es muy importante darte cuenta desde dónde estás recibiendo a tu hijo o a tu hija. Y para esto vas a tener que ser tremendamente sincera contigo, porque si no, el daño te lo vas a hacer a ti y a tu hijo. La mayoría, voy a quitar la mayoría, algunas mujeres, desde donde reciben a sus hijos es desde el rol de la doncella, que es la niña. Y claro, una niña no puede criar a otro niño. ¿Por qué hay niñas recibiendo a niños? Porque esta sociedad no nos ha estimulado el papel de madre, porque nuestras madres no hablan con nosotras, por lo general, de lo que realmente han sentido como madres, no de lo que hay que hacer o no hay que hacer, sino de cuando se han sentido angustiadas, de cómo solucionaron eso, de cuando se sintieron solas, de cómo asumieron el parto, de lo que allí se movió, ¿no? Porque es un proceso transformador. Pero pocas mujeres recuerdan esto y muchas mujeres cuando les animas a que pregunten a sus mamás y a sus papás, sobre todo a sus mamás, por el momento del parto, normalmente lo que reciben es un bien. Todo fue bien. Y no es que fuera bien o mal, sino que hay muchos detalles que se pasan por alto que son importantes para darte cuenta de lo que te sucede como adulto. Nosotros trabajamos con personas mayores, con 50, 60, 70 y más años, y nos damos cuenta de que muchas de las sensaciones físicas y emocionales tienen que ver con el parto, el puerperio y los 2 primeros años de vida. Entonces es una lástima no poder acceder a esos datos que nos facilitarían el proceso transformador y sanador de esa persona. Porque también tiene que ver cómo nacimos con cómo pariremos a nuestros hijos. También tiene que ver con cómo está montado el sistema sanitario para que la mujer viva este proceso. Ya ahondaré en otro momento sobre esto también, ¿no? Pero lo que quiero que os deis cuenta es que todos estos factores hacen que una mujer se mantenga más tiempo en niña, también porque se ha alargado el tiempo de la doncella por nuestros estudios, y me incluyo. Entonces no asumimos este rol tan temprano como lo hacían nuestras ancestras. Bueno, como ya he ahondado en el tema de cómo recibimos a los niños, quiero daros solo también otra pincelada. Y es que, como habéis oído ya, el tema del rostro de la madre, el rostro de la doncella, para una mujer hay 4 rostros. Yo sé que Laia esto lo trabaja estupendo, así que yo no voy a ahondar excesivamente, solo nombrarlos. Está el rostro de la doncella, que es esta niña. Está la madre, que es al que yo pongo más énfasis por mi trabajo. Está la amante, que es la pasión, y está la anciana. Y esto tiene que ver con el ciclo menstrual y bueno, como he dicho, si queréis saber más información, Laia está especializadísima en esto. Entonces, lo que quiero que sepáis es que la doncella y la madre están ahora mismo muy patentes en la sociedad, sobre todo la doncella. Hay otras mujeres que viven mucho desde el amante, pero bueno, la madre es como que se ha quedado un poco olvidado por también el ritmo de vida, la sociedad en la que vivimos y por cómo la mujer ha asumido su rol de femenina o fémina y cómo eso lo ha puesto también en su maternidad. Más o menos esto es lo que yo quiero decir sobre mí. Lo único con lo que voy a terminar es la importancia de empoderarse durante el embarazo, el parto y el puerperio. Incluso yo diría antes, en el momento en el que yo empiezo a sentir ese impulso biológico interno de ser mamá, yo ya empezaría a trabajar, os recomiendo que empecéis a trabajar lo que implica ser madre y todo lo que vais a poner en marcha en vuestra maternidad para poder tomar elección, tener elección. Como os diría mi compañera Lucía, la información es poder. Nosotras desde ADAR hacemos también una labor informativa para las mujeres embarazadas, en las que les ayudamos a ver toda esta parte que os estoy comentando, ya estando embarazadas, les ayudamos a identificar desde dónde van a recibir a sus bebés, les ayudamos a trascender ese rol si no están ya puestas en la mamá, y las ayudamos sobre todo a entender, yo os lo digo ya a todas, que podemos elegir absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra maternidad, porque es nuestro cuerpo y son nuestros bebés. Entonces, que te quede esta idea muy clara, por lo menos te la lleves hoy de mi parte, que es, si estás embarazada,
si has recibido a tu bebé o lo vas a recibir, si estás en cualquier momento de tu maternidad, date cuenta que puedes elegir, que no estás obligada a hacer absolutamente nada. Y a mí me gusta que las mujeres que, en general, pero las mamás que tengo predilección por ellas, nos demos cuenta de que ni lo que toca es dar consejos las unas a las otras, eso es diferente a ayudar a otra mujer que te pide con su consentimiento ayuda, y sobre todo ya no es tiempo de criticarnos, sino de cooperar entre nosotras. Adara es una red de cooperación, Casa de Luna es otra red de apoyo a la mujer, donde las mujeres podemos estar, compartir con total respeto, con una escucha activa, donde yo no me siento juzgada, donde no me siento aconsejada, sino guiada. Y esto es lo que nos ayuda a crecer. Esto es lo que nos ayuda a poder disfrutar realmente de nosotras y de nuestra maternidad. Así que yo os animo a que os trabajéis en vuestra feminidad en general, y por mi parte vamos a empezar a colaborar con Casa de Luna, con Laia, y os animo a que de verdad, si estáis embarazadas, si estáis pensando en estarlo, o si ya habéis sido mamás, os animéis a poder trabajaros para poder de verdad dar lo que realmente queréis a vuestros bebés. Pues bueno, pues esta soy yo, esta es mi trabajo, y estoy encantadísima de poder estar con vosotras. Le doy de nuevo las gracias a Laia tremendamente, de verdad, por el trabajo que hace y por lo mucho que se mueve, lo entregada que es, y a todas vosotras por vuestra valentía en vuestro trabajo. Pues estoy a vuestra disposición y bueno, encantada de conocernos. Hasta otro momento.